Los tres pelos del diablo. Érase una vez una mujer muy pobre que dio a luz a un niño, y nació de pie, por lo que le dijeron que siempre tendría suerte y que se casaría con la hija del rey. Al poco tiempo, el rey llegó al pueblo de incógnito, por lo que nadie supo que era el rey. Se enteró del nacimiento y de la profecía, cosa que le molestó mucho y pensó cómo deshacerse del niño. Se ofreció a los padres a cuidar de él y darle una educación, y los padres se negaron, pero les ofreció oro y acabaron aceptando por el bien de los demás hermanos, y además a aquel niño afortunado no podía pasarle nada malo. Le entregaron al niño y el rey lo puso dentro de una caja, y al llegar al río lo dejó a merced de la corriente, pero la caja siguió flotando por el curso del río hasta llegar a un molino, quedando atascado en la esclusa de la presa. El molinero, que vio la caja, la alcanzó con un palo y la llevó a la orilla, y al abrirla descubrió al niño sano y salvo. Como los molineros no tenían hijos, se alegraron mucho con el hallazgo, y lo cuidaron y lo criaron hasta que fue mayor. Un día, cuando el rey iba de caza, le sorprendió una tormenta y se refugió en el molino. Al ver al muchacho les preguntó a los molineros que si era suyo, y estos le explicaron cómo y cuándo lo habían rescatado del río. El rey se dio cuenta de que el muchacho era el niño afortunado que había arrojado al río, y dijo: ¿podría el muchacho llevar una carta a palacio? Le pagaré 2 monedas de oro. Si lo ordena el rey, así se hará, dijo el molinero, y ordenó al muchacho que se preparara para partir. El rey escribió la carta a la reina y decía: en cuanto llegue alguien con esta carta, ha de ser muerto y enterrado sin pérdida de tiempo. El muchacho salió con la carta, pero se equivocó de camino y ya de noche fue a dar al corazón de un enorme bosque. En la negrura del bosque creyó percibir un punto de luz y caminó hacia el lugar en que brillaba, encontrándose con una cabaña. Dentro encontró a una anciana junto al fuego, que se asustó mucho y dijo: «¡Márchate de aquí! Esta es la guarida de unos ladrones y cuando vuelvan te matarán». «No tengo miedo, solo tengo tanto sueño que no me aguanto ya de pie». Y echándose sobre un tarimón junto a la chimenea se durmió. Poco después llegaron los ladrones y preguntaron quién era el muchacho que ahí dormía. «Pobre, es un muchacho que se ha perdido en el bosque y tiene que entregar una carta a la reina». Los ladrones abrieron la carta y supieron que el muchacho iba a ser asesinado en cuanto llegara. Entonces el jefe, rompiendo la carta del rey, escribió otra en su lugar diciendo que inmediatamente después de la llegada del joven debía ser casado con la hija del rey. Lo dejaron tranquilo durmiendo hasta la mañana siguiente, y cuando despertó le entregaron la carta y le indicaron el camino que debía seguir. Después de recibir la carta y de leerla, la reina hizo como se le ordenaba. Mandó organizar una gran boda y casó a la princesa con el afortunado muchacho. Tiempo después el rey volvió a palacio y se enteró de que la profecía se había cumplido. «¿Cómo es esto?», preguntó. «En mi carta ordenaba todo lo contrario». Entonces la reina le entregó la carta. Al verla se dio cuenta de inmediato que había sido sustituida por otra. Preguntó al muchacho qué había pasado con la carta que le diera y por qué había traído una diferente. «Yo no sé nada de eso», respondió el muchacho. «Me la debieron cambiar mientras dormía en el bosque aquella noche». El rey exclamó: «Quien quiera tener a mi hija por esposa deberá traerme 3 pelos de la cabeza del diablo. Si me los traes, tuya será para siempre». «Claro que traer los pelos del diablo. Yo no tengo miedo». Se despidió y se puso en camino. Su marcha lo condujo a una gran ciudad. Al llegar, el centinela lo llevó al alcalde, que lo interrogó acerca de su profesión y conocimientos. «Yo lo sé todo», dijo el muchacho. «Entonces podrás hacernos un favor. Dinos por qué la fuente de nuestra plaza del mercado, de la que antes manaba vino, se ha secado y ahora ni siquiera da agua». «Espera mi regreso y lo sabrás», le contestó. Siguió caminando y pronto llegó a otra ciudad, donde el centinela le llevó también al alcalde, que le preguntó acerca de su profesión y conocimientos. «Yo lo sé todo», respondió el muchacho. «Si es cierto, dinos por qué un árbol de nuestra ciudad, que antes daba manzanas de oro, ahora no echa ni siquiera hojas. Espera que regrese y lo sabrás». Y llegó a un gran lago que debía atravesar.
El barquero le preguntó acerca de su profesión y conocimientos. Yo lo sé todo, respondió. Si es así, explícame, ¿por qué siempre tengo yo que ir y venir sin que nadie venga a relevarme? Espera mi regreso y sabrás, respondió el muchacho. Una vez que hubo atravesado el gran lago, encontró la puerta del infierno. El interior era negro como boca de lobo, pero el diablo no estaba en casa. Sin embargo, la abuela estaba allí sentada en una mecedora. ¿Qué quieres?, le preguntó. Quisiera 3 pelos de oro del diablo, contestó, de lo contrario perderé a mi esposa. Es difícil lo que pides. Cuando el diablo regrese va a devorarte, pero como me das pena, veré si puedo ayudarte. Lo transformó en hormiga y le dijo, escóndete entre los pliegues de mi toquilla, ahí estarás seguro. Muy bien, dijo el joven, pero además quisiera saber 3 cosas. ¿Por qué se ha secado una fuente de la que manaba vino y ahora ni siquiera da agua? ¿Por qué un árbol que daba manzanas de oro ahora ni siquiera echa hojas? ¿Y por qué un barquero ha de estar siempre remando de una orilla a otra sin que nadie vaya a relevarle? Esas son preguntas muy difíciles, respondió la mujer, pero quédate quieto y callado y escucha lo que dice el diablo cuando yo le arranque los 3 pelos. Al anochecer, el diablo regresó a su casa y enseguida dijo, «Olor a carne humana siento, si no me la dan reviento». Luego anduvo por todos los rincones buscando algo sospechoso, pero no encontró nada. La abuela le dijo, «Te lo parecerá a ti porque siempre llevas en el olfato el olor a carne humana. Aquí no hay nadie, venga y cena». Después de haber comido y bebido, le entró sueño y recostó su cabeza en el regazo de la abuela. Al poco rato se durmió. Lanzó unos cuantos resoplidos y roncó. Entonces la vieja cogió un pelo de oro, lo arrancó y se lo guardó. «¡Ay! ¿Pero qué haces?», se quejó el diablo. «He tenido una pesadilla», dijo la vieja, «y te he tirado de los pelos». «¿Y qué has soñado?», preguntó el diablo. «He visto en sueños que en la plaza de un pueblo había una fuente de la que manaba vino, y de pronto se secó y no brotaban de ella ni siquiera unas gotas de agua. ¿Cómo se explica eso?». «Si lo supieses. Bajo una piedra de la fuente se ha metido un sapo. Si lo mataran, el vino volvería a brotar». Se volvió a recostar y se volvió a dormir y roncar profundamente. Entonces le arrancó el segundo pelo. «¡Ay! ¿Qué haces?», preguntó el diablo. «No te enfades, ha sido otro sueño». «¿Y qué has soñado esta vez?». «He soñado con una ciudad donde había un árbol que siempre daba manzanas de oro y al que ahora ni siquiera le brotan hojas. ¿Cuál puede ser la causa?». «Si lo supieses», contesta el diablo. «Un ratón está royendo sus raíces. Si lo matan, volvería a dar manzanas de oro, pero si sigue royendo el árbol, se secará del todo. Pero déjame en paz con tus sueños. Como vuelvas a molestarme, te atizaré un soplamocos». La vieja se esperó hasta que se durmió de nuevo y volvió a roncar. Entonces agarró el tercer pelo de oro y lo arrancó. El diablo se puso hecho una fiera, pero ella lo calmó de nuevo diciendo, «¿Qué puedo hacer yo contra las pesadillas?». «¿Qué has soñado ahora, si puede saberse?», preguntó el diablo. «He visto en sueños a un barquero que se quejaba porque nunca paraba de ir de una orilla a otra sin que nadie acudiera a relevarle. ¿Cómo se explica eso?». «Pobre tonto», contestó el diablo. «Solo ha de poner los remos en las manos del primero que llegue para pasar a la otra orilla. Entonces, éste podrá atravesar el lago y él se habrá librado». Como la vieja ya había arrancado los 3 pelos de oro y había obtenido las respuestas a las 3 preguntas, dejó en paz al diablo, que durmió hasta que empezó a amanecer. Cuando el diablo volvió a marcharse, la abuela devolvió al muchacho su figura humana. «Aquí tienes los 3 pelos», dijo, «y lo que el diablo ha respondido a las 3 preguntas ya lo has oído». «Sí», dijo él, «lo he oído y no lo olvidaré. Así que ya no falta nada, ya puedes marcharte». El joven agradeció a la anciana su ayuda y, contento de que todo había salido tan bien, abandonó el infierno. Al llegar a la orilla del lago, el barquero le exigió la respuesta prometida. «Pásame primero al otro lado», dijo el muchacho, «y luego te explicaré cómo arreglar tu asunto». Cuando llegó a la orilla opuesta, le dio el consejo que había oído del diablo. «Cuando venga alguien y quiera pasar, dale los remos». Siguió caminando y llegó a la ciudad donde crecía el árbol infecundo y donde el alcalde esperaba también la respuesta. Y le dijo,
Debes matar el ratón que roe su raíz, entonces el árbol volverá a dar manzanas de oro. El alcalde le dio las gracias y en reconocimiento le regaló 2 burros cargados de oro. Al fin llegó a la ciudad cuya fuente se había secado, y allí repitió el alcalde lo mismo que había dicho el diablo. Hay un sapo bajo una piedra dentro de la fuente. Búsquenlo y mátenlo, y entonces de la fuente volverá a manar vino en abundancia. El alcalde le dio las gracias y también le dio otros 2 burros cargados de oro. Finalmente llegó a casa. Su mujer se alegró mucho al verle y oír lo bien que había resultado todo. Entonces llevó al rey los 3 cabellos que le había exigido. Cuando éste vio los 4 burros cargados de oro, se puso muy contento y dijo: «Has cumplido las condiciones y puedes quedarte con mi hija, pero dime, ¿de dónde has sacado tanto oro? Es un gran tesoro». «Tuve que cruzar un gran lago y de allí lo traigo. Se encuentra en la orilla como si fuera arena». «¿Puedo ir a buscar yo también?», preguntó el rey con avidez. «Por supuesto que sí», respondió el joven. «Hay un barquero junto al lago. Le pides que te pase y entonces podrás llenar los sacos que quieras en la otra orilla». El rey marchó a toda prisa y al llegar al lago le hizo señas al barquero de que lo pasara al otro lado. Vino el barquero, lo hizo subir y cuando llegaron a la orilla puesta dejó los remos en sus manos y salió corriendo. Desde entonces el rey ha tenido que remar y remar sin descanso de un lado a otro del lago como castigo por su maldad. Mientras tanto, el joven afortunado y su esposa tomaron posesión del reino y el pueblo, gracias a la buena fortuna de su nuevo rey, progresó mucho y había paz y felicidad. Solo una cosa empañaba esta felicidad y era la tristeza de la joven reina por el destino de su padre, pero con el tiempo logró convencer a su esposo para que encontrase una manera de liberarle de la condena, puesto que a buen seguro ya habría aprendido la lección. El joven rey se las ingenió para que llegara a los oídos del ladrón más peligroso del reino, que se encontraba en las mazmorras del castillo, la noticia de cómo conseguir todo el oro que quisiera, para lo que sólo tenía que quitarle de las manos los remos al barquero del gran lago y llegar a la otra orilla, donde encontraría la fortuna. Luego facilitó las cosas para que en un descuido de los guardias se fugara de los calabozos. El ladrón llegó al gran lago y encontrando al viejo rey, le quitó los remos de las manos de modo que éste pudo salir corriendo hacia su reino, donde llegó avergonzado, exhausto y sin oro, pero le compensó ver la felicidad de su hija y de su pueblo. En cuanto al ladrón, incluso ganó con el cambio, ya que en lugar de pudrirse en las oscuras y frías mazmorras, comenzó por primera vez una vida sana al aire libre y con un saludable ejercicio físico que lo mantuvo en forma durante muchos años. Los jóvenes reinaron por muchos años, fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron.